Ernesto o Ernest, como es su nombre en inglés, o era, Hemingway, es considerado uno de los grandes de la literatura relativamente moderna en inglés en Norteamérica. Pero Ernest Hemingway condujo una vida de libertinaje, una vida disoluta, y no tenía absolutamente ningún buen concepto de la Biblia o de Dios. El hombre llegó al punto de decir en una ocasión y de poner el Padre Nuestro a forma de burla, diciendo: nada nuestro, estás en el nada. Pero ese hombre, su vida, si bien es cierto, fue de gran fama en Cuba, en la Florida, donde vivió, en otros lugares de Norteamérica, tuvo problemas familiares y al fin se suicidó. Tenemos en el libro de Daniel capítulo 5 lo que hemos denominado resultado de la irreverencia. En el caso de Hemingway, su irreverencia le llevó a una vida de placer temporal, pero de desesperación al punto de no saber qué hacer, sino quitarse la vida. En el caso que aquí tenemos con Belsasar, el último rey de Babilonia, podemos observar esa clase de vida, como hemos puesto en el resumen, entregado a lujo, diversión, idolatría, irreverentemente usando en su festín los utensilios del templo del Señor. En la aplicación tenemos: quien no se percata de la santidad del verdadero Dios arriesga sentencia judicial divina, la cual puede leerse en la escritura que él ya nos ha ordenado. En el caso de Belsasar podemos leer el relato, lo que sucedió con él. Pero sabemos también que a través de toda la escritura hay advertencias en cuanto a juicio, advertencias en cuanto a castigo, advertencias en cuanto a lo que el Señor puede ocasionar en la vida de aquellos que no ponen atención a lo que Él ha dicho, que no se percatan de cuán santo, cuán grande es Él. En los versículos 1 al 4 tenemos el principio de que una vida dedicada a la satisfacción personal ignora la realidad de Dios y es irreverente a Él y a todo lo que con Él se relaciona. Versículo 2 dice que el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Hemos mencionado que Nabucodonosor reinó por 43 años. El sucesor al trono fue su hijo Amel-Marduk, que en la Biblia se conoce como Evil-Merodach. Segunda de Reyes 25, 27 al 30, y luego Jeremías también. Pero Evil-Merodach fue asesinado por su cuñado.
esposo de una hija de Nabucodonosor. Tomó el reino, pero ese mismo año fue seguido tomó el reino y fue seguido por su hijo, que en ese mismo año fue asesinado por un grupo de los que servían en la corte, y entre ellos estaba Nabonido, esposo de otra hija de Nabucodonosor. En otras palabras, dos yernos de Nabucodonosor estuvieron en el trono. Ahora, Belsasar era hijo de Nabonido. En realidad, el último rey de Babilonia fue este personaje, Nabonido. Pero evidentemente este era un hombre que no estaba interesado en los asuntos de Estado, en los asuntos administrativos en Babilonia. Y pasó aproximadamente 10 años allá en la península de Arabia, en Temán. Y estaba ausente durante el tiempo cuando el capítulo 5 de Daniel se lleva a cabo. Entonces, Belsasar, su hijo, era nieto de Nabucodonosor y corregente con su papá, con su padre, Nabonido. En los versículos 5, 1 al 4, vemos la descripción de una gran fiesta con muchos invitados y derroche de vino. El filósofo e historiador Jenofonte escribió acerca del rey Ciro, el rey persa, que vino a tomar control de Babilonia, y relató la manera rápida que Babilonia cayó mientras, dice él, los babilonios estaban celebrando una fiesta en la que, según describió él, la gente bebe y se divierte toda la noche. En el versículo 2, ya con bastante vino en su sistema, Belsasar fue más allá de lo que comenzó como un frívolo festín de borrachos y le añadió un tono ofensivo y sacrílego. Dice que mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. En Jeremías capítulo 52, versículo 18, no lo voy a leer, si quieren anotarlo, ahí se menciona cuando los babilonios invadieron Judá, destruyeron Jerusalén, el templo, y se llevaron los utensilios del templo. No todos, pero parte de ellos. Y eso sucedió en el año 587 a.C. Ahora, este capítulo 5 se está llevando a cabo en el año 539. Quiere decir casi 50 años después de que esos utensilios del templo habían sido llevados a Babilonia. Belsasar seguramente conocía el relato de cómo su abuelo conquistó y puso fin al reino de Judá y su capital, Jerusalén, cómo saqueó y quemó el templo. A sabiendas del lugar de donde los vasos procedían y por lo tanto consciente de que tendrían un carácter sagrado para el Dios y el pueblo de Judá, el rey ordenó que los vasos fuesen traídos a la fiesta. Su propósito específico era usarlos para él beber y sus invitados. Versículo 3. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas
vivieron en ellos. Una vez que vasos fueron llevados al rey, tal como él lo había dispuesto, entonces comenzaron a usarlos en forma personal. Números capítulo 4, una vez más, no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero Números capítulo 4, ahí por el versículo 14 y 15, se menciona que cuando fuesen a transportar los utensilios, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y los utensilios para hacer uso para la adoración del Señor, que nadie podía sencillamente tocarlos porque morirían. Eran únicamente los sacerdotes, en este caso los hijos de Coat, estaban a cargo de su transporte, que tenían ese privilegio, pero no nadie más. Es seguro que Belsasar no tenía un concepto claro de lo santo, del carácter santo de los vasos, pero definitivamente sabía algo acerca del Dios de Israel, el Dios de los judíos, que desde hacía casi 5 décadas habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero Belsasar decidió ignorar lo que había escuchado acerca de Yahweh. Su tradición idólatra prevalecía y al fin y al cabo la creencia generalizada era que cuando un pueblo vencía a otro era porque el Dios del pueblo vencedor les había dado esa victoria sobre el otro pueblo, sobre quienes ellos deseaban imponer sus propios dioses. Vemos en el versículo 4 cómo la escena muestra claramente que el festín llegó a asociarse con la idolatría, con los dioses de Babilonia. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Una actitud de desafío al Dios de Israel. No solo hicieron lo incorrecto para mandar a traer esos vasos y comenzar a usarlos de forma personal, pero ahora los están usando para de alguna forma rendir homenaje a estos dioses paganos. Y lo que sucede aquí es la ilustración con esto de lo que hemos mencionado como el primer principio de este estudio. Una vida dedicada a la satisfacción personal ignora la realidad de Dios y es irreverente a Él y a todo lo que se relaciona con Él. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de personas irreverentes. Y creo que quienes ilustran ese caso son los Herodes. Herodes el Grande era idumeo, o sea, de la región de Edom. Y aunque adoptó la religión judía y amplió el templo, era un hombre que quería quedar bien con todo. Por una parte quería quedar bien con los romanos, bajo quienes él servía como rey de los judíos, justamente lo habían nombrado, le habían dado ese título, ese cargo. Pero por otra parte quería quedar bien con los judíos y fue él quien amplió el templo y lo hizo un edificio magnificente, de manera que ese era el templo que estaba en existencia cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Era un edificio magnificente. Pero ahí él colocó un águila, símbolo de las legiones romanas, en el templo en el cual adoraban los judíos. Y así dio a entender la sumisión de Jerusalén
a los romanos y el templo como su principal edificio a Roma. También reconstruyó Samaria y la denominó Sebastia, que significa en honor al emperador Augusto, significa venerable. Allí construyó 2 templos, uno dedicado a Augusto, el emperador, y el otro dedicado a Hora, que según la mitología griega era hija de Zeus y que llegó a ser la reina del Hades. Lo que le interesaba era su posición y quedar bien con los judíos por un lado y con los paganos por otros. Pero con su irreverencia se hacía pasar únicamente por adorador de Yahweh. Herodes Antipas, el tetrarca, fue a quien el Señor Jesús se refirió como esa zorra. Y él fue quien mandó a matar a Juan el Bautista porque le reconvino que tenía a Herodías, esposa de su medio hermano Felipe, que a la vez era hija de otro medio hermano, Aristóbulo. Lo importante era satisfacer su deseo de tener la mujer que él quería tener. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, fue quien, queriendo agradar a los judíos, mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, y arrestó a Pedro. Participaba en los servicios de la sinagoga. En una ocasión, cuando le tocó leer la escritura, Deuteronomio capítulo 17, cuando llegó al versículo 15, donde dice, pondrás rey sobre ti, no pondrás a un extranjero que no sea hermano tuyo. Comenzó a llorar debido a su descendencia edomita. Pero la gente le gritaba, no te desanimes, tú eres nuestro hermano. Y ese mismo fulano es el que estaba en Cesarea habiendo inaugurado un festival. Mientras daba un discurso, la gente le gritaba, voz de un Dios, y no de hombre. Hechos capítulo 12, versículo 23. Y al instante un ángel del Señor volvió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de su mujer. De manera que los Herodes nos ilustran la clase de irreverencia que mostró Belsasar en el Antiguo Testamento. Pablo escribió a los Corintios, nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia nosotros. Es decir, en la satisfacción de Pablo y sus compañeros era conducirse de acuerdo con la voluntad de Dios y no la propia. El escritor de Hebreos hace la comparación y contraste a la vez que en la experiencia de Sinaí, Moisés estaba aterrado y temblando por lo que había visto al acercarse a ese monte santo del cual procedía la voz y el poder de Dios por su presencia. Pero dice el escritor a los hebreos, nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Es por no creer en el Dios de la Biblia que las personas viven buscando su propia satisfacción y actúan irreverentemente hacia Él, hacia la Escritura, hacia su Hijo. En segundo lugar, en los versículos 5 al 9 vemos que el que es irreverente será confrontado con un aterrorizante, pero para él
incomprensible mensaje de la Escritura. En el versículo 5, lo inesperado sucedió. En aquella misma hora, en ese momento, de pronto, aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Lo que apareció fue extraordinario, y no solo eso, sino que obviamente sobrenatural. Los dedos de una mano escribiendo en una pared. Obviamente, eso fue visible no solo a él, sino a los que estaban ahí presentes, particularmente los que estaban más cercanos a esa pared. Me imagino que el bullicio de la gente hablando, cantando, riéndose, paulatinamente, a medida que se iban dando cuenta de lo que ocurría, se había convertido en un total silencio o apenas el susurro de los sorprendidos, las personas sorprendidas que se preguntaban qué era aquello. Un arqueólogo alemán que originalmente condujo las excavaciones de Babilonia reportó el hallazgo del salón más grande del palacio. 52 metros de largo por 17 metros de anchura, con paredes encaladas, es decir, cubiertas con cal. Y en una de las paredes había un hueco en el cual habría estado el trono del rey. Es casi seguro que ese fue el lugar donde esto se llevó a cabo. Los que estaban presentes como el rey habrían sido paganos, idólatras, sin ningún respeto al Dios de Israel, porque no creían en él. De manera que lo que estaba sucediendo ahora era una revelación de Dios para el rey y para todos. Como sucedió con el sueño de Nabucodonosor, el mensaje no fue privado, sino que público. A todo lo que se había pensado era la crema de la sociedad babilonia que estaba presente en esa ocasión. Sin embargo, el iniciador de todo esto había sido el rey. Noten ustedes en los versículos del 5 al 9. Y obviamente continúa en los próximos. Pero casi al final del versículo 5 dice, sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey, evidentemente él fue el primero, vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció. Versículo 7, el rey gritó. A mitad del versículo, el rey habló. Y el versículo 8, entonces entraron todos los sabios del rey. De manera que, si bien es cierto, la lección fue para todos y todos los que ahí estaban pudieron observar lo que estaba sucediendo, las mayores consecuencias eran para este personaje, quien había iniciado esta acción irreverente contra el Señor. En el versículo 6, lo que aquí se dice acerca de Belsasar es una reacción de pánico, un temor evidentemente incontrolable y visiblemente inmutable. El rostro del rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a tocar una contra otra. Allí está toda la persona
del rey involucrada, sus pensamientos, las coyunturas de sus caderas. Lo que aquí tenemos es la palabra traducida coyunturas, es los nudos, la expresión, los nudos de sus lomos se soltaron. Es como que si esa parte de el fémur que encaja en el hueso del pelvis se hubieran zafado. Esos nudos se zafaron. Y lo que pasa es que el resto, el tronco, sus lomos están por desplomarse porque no tienen en qué detenerse. Y esa es la forma que nos transmite el escritor, la palabra, la forma en que este hombre se sintió. Estaba por desplomarse. Se le relajaron sus rodillas, comenzaron a chocar una contra otra. Recuerdo que mi madre usaba la expresión canillera, me da canillera. Es como que si el temor, el miedo le hacen a uno que tiemblen sus piernas y choque la rodilla una contra la otra. Y evidentemente esa fue la situación de este hombre. Los lomos, esa parte superior, el tronco, se usa varias veces esa expresión de los lomos en el Antiguo Testamento. Solo permítanme dar una referencia, leerla y darles otra referencia para que ustedes lo busquen. En Deuteronomio 33:11, hablando de Leví y sus descendientes, Moisés ora. Obviamente los descendientes de Leví son sacerdotes. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos, es decir, los esfuerzos de los descendientes de Leví, y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le odian, es decir, a Leví, para que no se levanten más. Desplómalos. Otra referencia donde se usa algo similar, Salmo 69:23, Isaías 21:3, Ezequiel 29:7, de manera que la expresión se usa en varias ocasiones a través del Antiguo Testamento. Belsasar se sintió débil y a punto de desplomarse al ver esa mano que estaba ahí. Que no, imagínense ustedes, si de pronto ya en vez del texto que está ahí, lo que vemos es enfrente de una mano escribiendo. No solo le sucedió a él, pero a las demás personas que ahí estaban presentes. Esa debilidad tuvo efecto en sus piernas, sus rodillas, pánico, terror, temblor. En el versículo 7, el rey gritó fuertemente. La fuerte voz del rey ordenando la presencia de los consejeros fue un grito de urgencia. Gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Estos reyes no aprenden, ¿no? Porque van a lo mismo. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta inscripción y me declare su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro al cuello, tendrá autoridad como tercero en el reino. Los consejeros que inmediatamente llegaron derivaban, como ya hemos dicho muchas veces, las recomendaciones que hacían de su religión y de sus cultos. El paganismo de los reyes primordialmente los orientaba hacia ellos. Evidentemente, esa expresión de cualquiera que pueda leer esta inscripción se refiere a cualquier persona que estaba ahí presente.
porque supongo que leer la inscripción no habría sido el gran problema. Es posible que tal vez la inscripción estaba escrita de una forma un poco no legible, quizás con unos caracteres un poco diferentes de lo normal, pero creo que en realidad la lectura no era difícil. El problema era la interpretación de él. Como vamos a ver más adelante, esto consistía de cuatro palabras totalmente fuera de contexto. Y al leerlas, desear interpretar cuál es el significado, qué es lo que eso quiere decir, ya era otra cosa diferente. De manera que pienso que quizás lo que dice aquí, donde dice el versículo 7, cualquiera que lea esta inscripción, quizás ese "y" debe ser explicativo y decir cualquiera que lea esta inscripción, es decir, declararme su interpretación. Lo más importante era no la lectura en sí, sino que la interpretación. Eso era lo importante para Belsasar y los que ahí estaban. Noten lo que se les ofrece: un vestido de púrpura, que era el color real en esos tiempos, un collar de oro, no era exclusivo de la realeza, pero sí algo que los reyes conferían a alguna persona a quien deseaban darle un alto honor. Luego, muy interesante, tendrá autoridad como tercero en el reino. ¿Por qué no el segundo? Porque en realidad Belsasar era el segundo, su papá era el primero, malherido, aunque no estaba presente ahí. Andaba de arqueólogo, porque evidentemente le gustaba andar explorando en la península arábica, según lo que nos dicen los historiadores. En el versículo 8, con todos estos incentivos, los sabios de Babilonia no pudieron dar a conocer al rey la interpretación. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Lo que ahí estaba escrito era la revelación del verdad. Entonces aquí tenemos un paralelo a lo que sucedió con la situación de Daniel, con lo que vimos en el último estudio que tuvimos, que los que vinieron no pudieron interpretar el sueño, aunque se lo declaró para el sueño. Aquí ellos ven la inscripción. Es muy posible que sí pudieron leerla y entender cada palabra, pero no saber la interpretación de ella. Y es que allí lo que estaba escrito era la revelación del verdadero Dios. Pero estos representaban y se identificaban con los dioses paganos. Para Belsasar y para ellos, el mensaje de Dios, del Dios de Israel, era incomprensible. Repito lo que mencionábamos en el estudio anterior. También hoy, no se puede esperar que alguien que no ha conocido al Dios de la Biblia, que no tiene ninguna relación con él, que no ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo, sea capaz de interpretar y enseñar correctamente la Escritura. En el versículo 9, de manera que, o entonces, o así que, según las diferentes versiones,
Pero en todo caso, sea como sea que traducimos esa pequeña partícula al principio, lo que indica es una conclusión a lo que previamente ha sucedido, como los que se suponía que no podían dar interpretación al rey, llegaron, vieron la escritura, pero no pudieron hacer lo que el rey quería y tuvieron que decirle, no sabemos. Entonces, así que, como resultado, el rey se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. De manera que si antes estaba preocupado, y no solo preocupado, pero espantado, y como sucedió con el sueño de Nabucodonosor, aterrorizado, ahora estaba aún más, y también sus nobles quedaron perplejos. El aspecto de preocupación de su rostro, así como el propio sentir del rey, fue más alarmante que el de antes, y se pudo detectar eso en su rostro. Quizá cuando llegaron los años, al momento que llegaron, y les dijo, vean e interpreten, pensó que tal vez se calmó un poquito, pensando que ellos lo iban a hacer, pero al decirle a él, no podemos, no sabemos, el hombre se los impuso. Nadie podía hacerlo. Sus nobles perplejos. En su irreverencia, Belsasar y toda la multitud presente en la fiesta fueron confrontados con un mensaje aterrorizante y a la vez incomprensible para ellos. En nuestro tiempo, lo incomprensible es usado por algunos para perpetuar su incredulidad. ¿Cómo es posible esto? Que un Dios de amor condene a las personas al juicio eterno. No, eso no lo creo. No hay tal cosa. Lo niegan. ¿Y qué? Continúan entonces en su incredulidad. El mensaje aterrorizante, pero incomprensible para los muchos que no creían, que no creen, fue así porque deseaban continuar en su vida de satisfacción propia. Aceptemos lo que la palabra dice. Estemos convencidos de que las advertencias que el Señor explica en su palabra por medio de tanto los profetas del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es la realidad, y creyendo tal cosa, seamos reverentes ante el Dios que semana tras semana decimos, espero que así sea, venimos a adorar. El que es irreverente será confrontado con un aterrorizante, pero para él incomprensible mensaje de las Escrituras. En tercer lugar, al siervo fiel, cuyo testimonio es claro ante otros, Dios le concede oportunidades. Y una vez más vamos a eso, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, porque han salido a relucir las oportunidades que el Señor concede a Daniel, la oportunidad que concedió a aquellos 3 jóvenes de continuar declarando el mensaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque eran fieles siervos del Señor. Y aquí, una vez más, sale a reducir esa situación en la vida de Daniel frente a este rey incrédulo e irreverente.
cuando todo parecía que quizás el rey, sus nobles, los sabios y la totalidad de los asistentes a la fiesta quedarían sin respuesta, en el versículo 10 aparece la reina. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, sentó en la sala del banquete, tomando la palabra, dijo: oh rey, vive para siempre. El saludo normal, estándar, dirigiéndose a un rey. No te turben los pensamientos, ni se mude tu semblante. Esta reina no era la esposa de Belsasar, porque ya leímos en el versículo, al principio, versículo 2, creo, que las concubinas y las esposas estaban presentes en el festín. Esta reina es la reina madre. Ahora, no sabemos con seguridad si esta era la esposa de Nabucodonosor, en cuyo caso habría sido la abuela de Belsasar, o si era la esposa de Nabonido, en cuyo caso habría sido la mamá de Belsasar. Es difícil decir, pero evidentemente no era la esposa de Belsasar. De alguna manera, la reina, que no estaba en la fiesta, se enteró de la incertidumbre que había hecho que el gran bullicio que se escuchaba tal vez en el auditorio se convertía en un sombrío silencio. Y de pronto, ya no hay música, ya no se ven gritos. Quizás la reina se levantó, fue al lugar y preguntó: ¿qué pasó? ¿Se terminó la fiesta? No, es que entonces él le habla al rey, sea su hijo o su nieto, y procede a ofrecer la solución. Versículo 11: hay un hombre en tu reino en quien está una vez más, ahí está la idolatría, el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Cuando dice día de tu padre, no está refiriéndose directamente entonces al hecho de que Nabucodonosor era el papá, porque padre se usa en la Biblia de una forma amplia. Padre puede ser el abuelo o el tatarabuelo o el tatarabuelo. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. De manera que cuando dice tu padre, se está refiriendo obviamente a la Nabucodonosor, pero no directamente el papá de Belsasar. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, banderos y adivinos. Y la razón, versículo 12, debido a que se dio un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este mundo. Entonces le dice Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar: llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Tengo la solución para ti. Este hombre, a quien yo conozco desde hace muchos años, porque desde el tiempo de Nabucodonosor, él ha estado en la corte y ha resuelto situaciones para ellos. A esas alturas, este es el año 539. A esas alturas, Daniel tiene 85, 86 años. De manera que no sé si entró con bastón, cuán fuerte estaba él, y sabemos que duró unos 2, 3 años más, porque se menciona el tercer año de Ciro, que había sido 526, un poco más adelante en el capítulo 10. Así es que
Es un hombre que ha estado presente en la corte por todos estos años, pero ¿por qué no presente en esta situación? Bueno, como mencionamos al principio, ha habido una serie bueno, en realidad ha habido un cambio de dinastía, porque el hijo de Nabucodonosor vino a ser rey, pero lo mataron y fue un yerno de él quien vino a ser el rey, y luego el hijo de él, y luego otro yerno. Entonces, en todo eso es posiblemente que aunque Daniel continuó en alguna forma, en algún cargo del gobierno, no fue muy conocido por estos personajes que en realidad estaban interesados únicamente en sí mismos. Pero la reina lo recordó, y la reina madre lo recordó por lo que había sucedido, lo que él había hecho en tiempos de Nabucodonosor para ayudar a este hombre a resolver situaciones que nadie más podía hacerlo, y ahora él puede hacerlo. En él está el espíritu de los dioses, dice ella, y obviamente pensando en los dioses diversos, los varios dioses de los babilonios. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Quiero hacer mención de algo muy interesante. En medio del versículo 12, explicación de enigmas, ¿qué será lo que dice Reina Valera? Y resolver dudas, dice. Mi traducción dice solución de problemas difíciles. Lo que literalmente dice aquí en el idioma es deshacer nudos. Deshacer nudos. ¿Se acuerdan cómo les mencionaba que la palabra con referencia a las coyunturas era literalmente nudos? Así como los nudos del fémur se le aflojaron como para desplomarse. Ahora llama a este hombre que él puede desatar nudos para resolver el problema. Y es así entonces como, habiendo escuchado acerca de Daniel, se le manda a llamar. Versículo 13, entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Note, versículo 14. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. He oído de ti. Versículo 16, mas yo he oído decir de ti. Lo que él escuchó acerca de Daniel era algo positivo, algo que podía traer solución a las dificultades. Pero no porque él en sí tenía tal poder, sino porque, por lo menos, de acuerdo con la mentalidad del reina, el espíritu de los dioses estaba en él. Pero sabemos cuál espíritu era el que estaba en él. Como resultado, ya adelantándonos un poquito más, porque el tiempo corre, en el versículo 16 se le ofrece a él todo lo que se le había ofrecido a cualquiera que interpretase la escritura.
llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces, Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción del rey. De manera que aquí tenemos a Daniel haciendo a un lado todo lo que se le ofrece, pero a la vez cumpliendo con la responsabilidad de declarar al rey lo que el Señor ha puesto en esa inscripción. Y aquí me adelanto un poco porque, como digo, el tiempo se nos va. Y en estos versículos 13 al 17 vamos a prácticamente al próximo estudio, donde el principio, ustedes no lo tienen ahí, pero lo voy a leer y para la próxima hora seguramente les van a dar una hora. Pero el creyente de buen testimonio tiene la oportunidad de responder a las inquietudes del inconverso y demostrar un carácter que practica principios bíblicos. Daniel estaba dispuesto a declarar lo que el Señor había puesto en esa inscripción, pero a la vez demostrar un carácter con principios bíblicos. Yo no estoy aquí para que me paguen. Ese no es su interés. Puedes guardar todo lo que tú has ofrecido, pero yo te voy a leer, te voy a interpretar lo que tú deseas. De manera, hermanos, que el resultado de la irreverencia viene a ser para este hombre el anuncio de que el Señor le pondría fin a su reino en esa ocasión, ese mismo día. Y es Daniel que una vez más, como siervo fiel, se le encarga, se le da la responsabilidad de dar a conocer tal cosa. Quien no se percata de la santidad del verdadero Dios arriesga sentencia judicial divina, la cual puede leerse en las escrituras que él ya ha revelado. En esa ocasión eran apenas 4 palabras que Daniel iba a interpretar. Hoy día tenemos toda la escritura que el Señor nos ha revelado, nos ha entregado, y ahí podemos leer las advertencias, así como la esperanza que Él nos da, siendo nosotros fieles, siervos fieles, que cumplimos con la responsabilidad que Él nos encarga. Oremos. Padre, nuevamente, agradecemos lo que tú nos has revelado y confesamos que, como el mismo Pedro dijo, hay muchas cosas que son difíciles de entender. Rogamos que tú nos ayudes, Señor. A medida que leemos tu palabra, meditamos en ella, abrimos nuestro corazón a lo que tú tienes ahí. Que nos ayudes, Señor, a entenderla, no solo para tenerla en nuestra mente, no solo para decir yo entiendo tal cosa, sino para que podamos vivir lo que tú nos entregas, lo que tú deseas que mostremos
en nuestra conducta como testimonio a aquellos que quizás con irreverencia han declarado no creer en ti. Padre, ayúdanos. Deseamos servir de una manera bien. En el nombre de Cristo.